Bueno, hola iglesia. Pues es un gozo, ¿verdad? Poder estar otra vez aquí, transmitiendo desde este lugar, llegando a ustedes a través de este medio. Nada como poder estar cerca de ustedes, poder verlos, poder compartirles directamente. Pero bueno, tenemos que guardar las instrucciones hasta que pase este tiempo. Y me da gusto el poder llegar otra vez y poder compartirles la palabra. Y bueno, antes que nada quisiera que pudiésemos orar. Vamos a poner en las manos del Espíritu de Dios esta reunión. Vamos a pedirle que nos dirija, que nos instruya y que pueda traer una bendición en este tiempo. Padre, Señor, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar aquí. Te doy gracias por la vida de cada familia, cada uno de mis hermanos y hermanas que están en sus hogares, Señor, oyendo la palabra. Bendice este tiempo, Señor, bendice a mis hermanos ahí donde ellos están. Si hay alguien, amado, también de otro lugar que pueda estar también viendo esta transmisión, que también tú puedas hablarle y bendecirle, Señor. Toma el control, derrama de tu gracia sobre mi vida para poder hablar con claridad la palabra. Abre el corazón de la iglesia, de cada familia, de cada persona que pueda oír este mensaje. Señor, te damos toda la gloria a ti. Dependemos completa y absolutamente de ti, precioso Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, y toma el control, y que el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores sea exaltado en esta hora. Te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos hablando ya desde que comenzamos las transmisiones, o desde que comenzamos a dar las prédicas a través de este medio. Hemos estado hablando de la prueba porque fue precisamente esto, ¿verdad? La prueba que está viniendo sobre todo el mundo, lo que produjo que pudiésemos estar usando este medio para poder transmitir la predicación. Y desde el primer mensaje a la fecha hemos estado hablando de la prueba, y yo creo que es un tiempo de prueba donde usted y yo tenemos que prepararnos, tenemos que crecer para poder enfrentar con sabiduría y para poder salir en bendición de esta situación. Y quiero seguir hablando de la prueba. Hace 8 días veíamos un poco sobre la prueba, el tiempo de prueba que pasó nuestro Señor Jesucristo, la manera tan extraordinaria en la que el Señor pudo salir triunfante, pudo salir en victoria de la prueba. Y entendemos que Él es nuestro mejor ejemplo, el cual usted y yo tenemos que tomar para poder salir adelante. Y quiero que leamos un pasaje. Hace 8 días usamos el Evangelio de Mateo capítulo 4 para poder hablar sobre la prueba que vino al Señor, la tentación. Yo quiero que podamos ver ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, desde el versículo 1. Quiero que leamos algunos versículos y que veamos de aquí, de este pasaje, podemos aprender y podemos de alguna manera tomar la enseñanza para que usted y yo podamos salir en bendición de esta prueba y de cualquier prueba que pueda venir a nuestras vidas. Y dice así en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, dice, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y bueno, vimos hace 8 días las tentaciones que vinieron a la vida del Señor, pero yo quiero hablar ahora en este tiempo o en este momento sobre el propósito del desierto, ¿verdad? El propósito de la prueba. Aquí vemos el propósito de la prueba en la vida del Señor, pero también tenemos que entender que usted y yo tenemos que pasar esa prueba, tenemos que pasar el desierto, y tenemos que aprender y tenemos que saber cómo atravesar esa prueba, o el propósito por el cual Dios permite de alguna manera que venga una prueba a nuestras vidas. Y yo veía como la palabra de Dios dice que el Señor dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y veíamos que no fue el Espíritu el que lo llevó o el que lo tentó, sino que el Espíritu mismo fue el que le guió a poder ir, ¿verdad?, al desierto para ser tentado por el diablo, por el enemigo. Pero yo veía en el versículo 14 lo que dice, mire, versículo 14 dice:
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora, yo veo aquí la forma en la que el Señor entra al desierto y la forma en que el Señor sale al desierto. Y dice que Él entra al desierto, a la prueba, lleno del Espíritu Santo, pero dice que sale. ¿Cómo sale? Dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos dos cosas diferentes. Mire, la palabra lleno en el griego significa pleo y es una palabra que significa pleno o controlado. Y vemos que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, es controlado, es totalmente dominado por el Espíritu de Dios. Pero dice que en el versículo 14, dice, y Jesús volvió, ¿verdad? En el poder del Espíritu a Galilea. Y la palabra poder en el griego significa o se traduce como dunamis. Y la palabra dunamis significa poder milagroso, potencia, dice maravilla y también significa eficacia. Entonces podemos ver dos términos diferentes. El Señor entra de una forma y sale de otra forma del desierto, porque el desierto tiene un propósito. Tiene un propósito de cambiarnos, de fortalecernos, de edificarnos. Y si nosotros logramos salir en bendición del desierto, entonces vamos a entrar de una manera y vamos a salir de otra manera cuando pasamos esa prueba de una manera correcta. En el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces vemos que hubo una diferencia. El Señor entró lleno del Espíritu y salió en el poder del Espíritu Santo. Hubo un poder. Ahora, ¿se acuerda que veíamos que una misma prueba puede ocasionar diferentes efectos en una misma persona? Es como si usted tomara un ladrillo y lo mete a un horno y el fuego va a hacer que ese ladrillo se endurezca y va a cumplir el propósito. Ahora, si usted metiera cera en un horno, el fuego la desintegraría prácticamente. No quedaría nada de la cera. Entonces no depende del fuego, sino depende del material, depende del carácter del elemento que se está exponiendo al fuego. Entonces aquí vemos cómo el Señor, de alguna manera, Él es expuesto a la prueba, Él es expuesto al fuego, y vemos la manera en la que sale. Ahora yo me preguntaba y decía, ¿por qué el Señor pudo salir, verdad? O sea, ¿por qué Él pudo de alguna manera enfrentar esa prueba, enfrentar esa tribulación y salir de una manera tan gloriosa, ¿verdad? Entrar lleno, pero salir en el poder del Espíritu Santo. Y meditaba un poquito y decía, ¿cuál es el propósito del fuego? ¿Cuál es el propósito de un horno? Por ejemplo, veía aquí en la primera carta del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, dice, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora vemos aquí el propósito del fuego. Dice que nuestra fe, nosotros vamos a ser metidos en el fuego, y que el oro al pasar por el fuego produce un acto de purificar. El oro es purificado. El oro entre más puro, el oro entre más pase por el fuego, más se le quita la escoria y de alguna manera va a valer más. El oro entre más puro va a valer más. Entonces eso es lo que yo pude ver en cuanto a la vida del Señor. Él era como el oro, y al pasar por el fuego, lo que sucedió es que si había algo, ¿verdad? Si había un rastro, si había una pequeña evidencia de algo malo, entonces el fuego purificó la vida del Señor y Él salió en el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo creo que el Señor nos pasa a nosotros. La prueba es buena y usted y yo tenemos que agradecer la prueba, porque evidencia cosas malas o áreas donde usted y yo necesitamos ser probados, donde necesitamos ser perfeccionados, donde necesitamos ser purificados.
y veíamos cómo un ladrillo puede de alguna manera cumplir el propósito. El ladrillo puede entrar de una manera blando, pero el fuego produce un efecto y lo endurece y sale útil, ¿verdad? El ladrillo sale útil. Si metiéramos una vela al horno, entonces la cera sería derretida y se perdería, ¿verdad? El propósito de alguna manera. Ahora, yo creo que usted y yo podemos ser ese ladrillo o podemos ser esa cera dentro del horno. La prueba puede cumplir un propósito de fortalecernos, de cumplir el propósito en nuestra vida para ser útiles. O puede ser al contrario, podemos ser como esa cera que es metida en el fuego y la cera no resiste el fuego. Entonces, entre más fuertes, entre más maduros, entre más puros, usted y yo podamos ser más útiles y más útiles vamos a poder ser para la obra de Dios. Entonces tenemos que ver cómo reaccionamos a la prueba. Tenemos que ser o tenemos que permitir que la prueba en nuestras vidas pueda cumplir ese propósito de purificarnos y de poder ser un instrumento más útil para el Dios de los cielos. Oía que alguien le decía una plática entre dos pastores y dice que ellos platicaban y era un pastor de Rusia y un pastor norteamericano. Y dice que el pastor norteamericano le decía al pastor de Rusia, le decía, oye, ha de ser muy difícil el poder pastorear allá en Rusia. Y le dice el pastor de Rusia, dice, no, al contrario. Dice, yo creo que para ustedes los norteamericanos es más difícil el pastorear a la gente. Dice, al menos en Rusia, dice, sabemos quién es genuino y quién no es genuino. Dice, pero ustedes no saben quién es genuino. Y yo creo que, mire, algunas veces cuando usted y yo entramos en la prueba del desierto, podemos ver qué tan genuinos somos, qué tan fuerte es nuestra fe y qué tanto le creemos al Dios de los cielos. Podemos ver el ejemplo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, cuando el Señor está hablando sobre la semilla que es sembrada en la tierra. En el Mateo 13, en el versículo 5, dice que el que fue sembrado entre pedregales, dice que como no tiene profundidad de tierra, por un momento crece, pero cuando viene el sol, como esa semilla no pudo profundizar, cuando viene el sol, entonces se seca y se quema. Cuando el Señor da la interpretación en ese mismo capítulo, en el versículo 20, dice que el que fue sembrado entre piedras, es el que oye la palabra y por un momento la recibe con gozo, la recibe con alegría, pero dice que cuando le viene la prueba, cuando le viene la dificultad, inmediatamente tropieza. Entonces, cuando alguien o cuando algunos de nosotros estamos en medio de la prueba, esa prueba, ese fuego va a determinar quiénes somos usted y yo. Va a determinar si somos reales o si somos verdaderos. En ese pasaje dice que muchas veces la gente recibe la palabra con gozo, la recibe con alegría. O sea, algunas veces hay mucha gente que vive de emociones, es muy emocionista. Y cuando le comparten la palabra, mientras todo está bien, mientras no hay problemas, mientras no hay persecución, esa persona se ve muy, muy bien, ¿verdad? Como que las emociones manifiestan, pero las emociones nunca van a ser firmes. Usted y yo no vivimos de emociones, tenemos que vivir de convicciones. Cuando una persona vive de emociones, recibe la palabra y mientras todo está bien, puede que venga a la iglesia y puede que esté firme, pero mire, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, esa persona vuelve atrás. Y por eso ese pastor de Rusia le decía, con nosotros al menos, como hay persecución en ese lugar, dice, al menos sabemos que los que están en la iglesia son genuinos y podemos pastorear gente genuina. Dice, pero ustedes no saben quién es genuino y lamentablemente a veces es así. Y yo creo que el Señor nos pasa por el horno de fuego para ver si usted y yo somos ladrillos o somos cera. Si somos ladrillos o somos cera. Y lo que va a determinar de qué estamos hechos es el fuego, es el horno. Es la prueba que de alguna manera va a venir y puede venir a nuestras vidas. Y yo decía, ¿por qué
El Señor Jesús salió en el poder del Espíritu porque Él era como oro, Él salió purificado y salió más poderoso. Nosotros tenemos que salir fortalecidos de la prueba. Si somos cera nos vamos a derretir, pero si somos oro vamos a salir en bendición, vamos a salir en el poder del Espíritu de Dios. Ahora mire, quiero que veamos un ejemplo de lo que hace el fuego, de lo que hace la prueba. El oro es purificado, el oro es bendecido, el oro, las escorias se desprenden y el oro puede ser de alguna manera mejor usado y adquiere un valor más grande cuando se vuelve más puro. Ese es el efecto que tiene que producir la prueba en nuestras vidas. Fíjese, quiero que veamos un pasaje en el libro de Daniel. Daniel en el capítulo 3. Libro de Daniel, capítulo 3. Yo creo que ya la mayoría conocemos la historia. Vamos a leer una parte, por si hay alguien que no ha leído esta parte, este pasaje. Daniel capítulo 3, en el versículo 1 dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas y los magistrados y capitanes, dice, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, dice, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor, dice, ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y vemos cómo esta historia marca que Nabucodonosor edifica una estatua y manda que todas las naciones, todos los pueblos que estaban bajo su gobierno, al oír cierta música, ellos dicen que tenían que adorar, tenían que postrarse y tenían que adorar a esa estatua. Y vemos más adelante que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran jóvenes judíos, y desde que ellos llegaron cautivos a la nación de Babilonia, vemos cómo la gracia de Dios está sobre ellos y por lógica se despierta la envidia de la gente, de los magistrados, de la gente importante del reino de Nabucodonosor, y ven la manera de destruirlos. Y cuando ellos suenan los instrumentos de música, dice que esos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se postran, ¿verdad? Porque ellos adoraban al único Dios verdadero, al Dios de los cielos, y el postrarse de alguna manera ante una estatua de oro era prácticamente como un acto de idolatría, y ellos no se pueden inclinar. ¿Y qué sucede? Dice que estos hombres van y acusan a estos jóvenes delante de Nabucodonosor. Nabucodonosor los manda a llamar y les pregunta si es cierto que ellos no quieren postrarse. Y dice esto en el versículo 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que dice que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí, dice, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y sin sufrir ningún daño, dice, y el aspecto del cuarto es semejante, dice, a hijo de los dioses. Ahora mire, podemos ver aquí al principio cómo muchas veces usted y yo, por hacer algo bueno, podemos padecer persecución. Dice aquí que el rey quería que estos jóvenes se postraran ante la estatua, pero ellos no podían hacerlo porque adoraban al Dios de los cielos. En esos tiempos, quizás, ¿verdad?, pueda venir una prueba en nuestras vidas donde el enemigo va a querer que nos postremos ante él, ante el dinero, ante cosas que él pueda ofrecernos para poder salir y para poder librarnos a lo mejor de alguna situación. Yo veo que aquí muchas veces por hacer el bien, ¿verdad? La Biblia dice en la primera carta de Pedro, fíjese, primera carta de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 en adelante. Se lo voy a leer para que vea lo que le quiero decir. Primera de Pedro 4, del versículo 12 en adelante, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Ahora mire, aquí dice que usted y yo podemos padecer como cristianos o podemos padecer como malhechores. Yo creo que usted y yo no tenemos que avergonzarnos si alguna vez podemos padecer alguna situación. Aquí dice que lo malo es que usted y yo podamos padecer como malhechores, como homicidas, como ladrones o por entrometernos en lo ajeno. Pero si usted y yo dice que padecemos como cristianos, si padecemos por causa de justicia, usted y yo no nos tenemos que avergonzar. O sea, aún no, aunque pudiésemos estar haciendo lo correcto, aunque pudiésemos estar predicando de Cristo, aunque pudiésemos estar haciendo algo que puede traer bendición, la palabra dice que aún por eso usted y yo podemos ser perseguidos y podemos pasar pruebas y podemos pasar tribulaciones. Dice que no importa si usted y yo pasamos por esa situación, no importa, no tenemos que avergonzarnos. Jesús padeció por decir la verdad. Si por algo persiguieron al Señor Jesús, fue por decir la verdad, y él no se avergonzaba y no pasaba nada, no se echaba para atrás. Entonces usted y yo no tenemos que avergonzarnos si de alguna manera pudiese venir alguna prueba o alguna tribulación a nuestras vidas. Entendamos que el propósito de la prueba es que Dios quiere producir un efecto de bendición para nosotros, porque Él quiere usarnos más, Él quiere poder usarnos de una manera más correcta, y si es necesario, dice que Él va a procesarnos en medio del horno de fuego. Así que debemos de gozarnos si de repente viene alguna tribulación en nuestras vidas. Ahora, dice que fueron echados al horno de fuego, y si notamos, en el versículo 21, dice, estos varones, dice, fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 22 dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí yo puedo ver, una, entraron atados, los echaron atados. Otra, fíjese, dice que el mismo fuego con el que querían
matar a estos muchachos, mató a los que los habían echado. Algunas veces así sucede. Muchas veces la gente cuando alguien busca nuestro mal, ese mal con el que quiere dañarnos, muchas veces ese mal se vuelve sobre esa gente y esa gente perece. Versículo 23 dice, estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces vemos que Nabucodonosor busca el mal de ellos, son echados dentro del horno de fuego, pero dice que después de un tiempo se sorprende porque los ve caminando, los ve desatados caminando, y dice que no solamente ve tres, sino solamente ve cuatro. Dice, y el cuarto tiene como aspecto de hijo de los dioses, hablando de que el Hijo de Dios estaba con ellos, guardándolos en el horno de fuego. Esa es la bendición. Yo creo que Dios pudo haberlos librado del horno de fuego, pero había un propósito. Había un propósito en la vida de ellos. Mire, alguna vez nosotros quisiéramos no pasar por ninguna prueba, pero si Dios quiere que pasemos esa prueba, Él no nos va a dejar solos. Vamos a estar dentro del horno de fuego. Y vemos aquí que lo que sucedió, dice que las ataduras se rompieron. Si Dios quiere pasarnos, o si Dios quiere trabajar en una área en nuestras vidas, Él pudiese librarnos de la prueba, pero Él sabe que la prueba muchas veces es necesaria porque tiene un propósito, porque tiene el propósito de purificarnos. Por eso el oro entre más puro es más valioso, y nosotros entre más pruebas pasemos y salgamos de esas pruebas en bendición, mire, usted y yo vamos a poder ser más útiles para el reino y para la obra del Señor. Entonces dice que lo único que se quemó fueron las ataduras, ¿verdad? El pecado que de alguna manera podría haber en la vida de esos muchachos fue lo único que Dios quemó en ese horno. Si Dios ve que hay algo en nuestras vidas, Dios tiene que procesarnos y Dios tiene que permitir alguna prueba, alguna dificultad, pero sabe que en esa prueba, mire, una atadura se va a quitar de nuestras vidas. En el Salmo 119, en el versículo 67 dice así, Salmo 119, versículo 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En la Nueva Traducción Viviente dice, antes yo era muy dado a desviarme. Dice, pero ahora guardo tu palabra, o camino cerca de tu palabra. En el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado, dice, para que preste atención a tus estatutos. Entonces, algunas veces Dios permite que venga una situación difícil a nuestra vida, no con otro propósito, sino con el propósito de limpiarnos, de purificarnos. Mire, entre más fuertes espiritualmente usted y yo seamos, más útiles le vamos a hacer al Señor. O sea, cada prueba va a desprender algo de nuestras vidas, cada prueba va a quitar cosas de nuestra vida, la soberbia, el orgullo, la altivez. Mire, hay muchas veces que no nos damos cuenta y tenemos orgullo y tenemos soberbia en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que permitir que Dios nos pase, ¿verdad? Por ese horno de fuego, para que usted y yo podamos de alguna manera salir con un pecado menos, con orgullo. A veces hay orgullo, soberbia. Ahorita esta enfermedad ha hecho doblegar a mucha gente que confiaba en sus fuerzas. Había gente que confiaba en su dinero, había gente que confiaba en su trabajo, había gente que confiaba en sus fuerzas, y ahorita mire, nada de eso pueden usar. Entonces, muchas veces el humillarnos, cuando Dios permite que venga una humillación a nuestras vidas, es porque Él tiene un propósito. Dice el salmista dice que antes de que fuera humillado, descarriado andaba, dice, más ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, es bueno que Dios permita que venga una prueba a nuestras vidas, porque tiene ese efecto purificador en nosotros. Mire, Proverbios 25, en el versículo 4 dice así, quita la escoria de la plata
dice, y saldrá alhaja al fundidor. La palabra escoria significa basura. O sea, el metal cuando es extraído viene mezclado y esa mezcla le quita pureza y le quita de alguna manera valor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el platero? Tiene que pasarlo por el horno. Dice, ese horno le va a quitar la escoria y dice que va a salir alhaja al fundidor. Cuando Dios ve algo bueno en nosotros, yo creo que Él ve algo bueno en nosotros. Él puede decir, es que yo veo este matrimonio que puede ser usado, o yo veo ese hombre que puede ser usado, yo veo ese joven que puede ser usado, yo veo aún a ese adolescente. O sea, muchas veces Dios ve algo en nosotros y Él ve que podemos ser usados, pero dice, hay algo que le estorba. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Meternos en el horno de fuego, humillarnos para que se quite el orgullo, para que se quite la soberbia, para que se quiten pecados que muchas veces van a estorbar a nuestra vida para poder ser usados de una manera correcta. Entonces es bueno muchas veces que Dios nos meta en el horno. Proverbios 17:3 dice así: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Algunas veces usted y yo no sabemos qué hay en nuestro corazón. Y no sale, ¿sabe? No sale a relucir lo que hay en nuestras vidas hasta que pasa algo difícil en nuestras vidas. Mire, mucha gente no sabe cuánto orgullo tiene en su corazón hasta que alguien le ofende. Y esa persona puede pensar que no tiene defectos, que está bien, que no pasa nada en su vida, pero de repente alguien le ofende, alguien le roba, alguien habla mal de él. Y brota, ¿verdad? Brota la escoria, brota el orgullo, brota la soberbia. Y esa gente que es muy soberbia muchas veces no sabe perdonar. Le hirieron, le dañaron y si no se da cuenta que hay una escoria en su vida, entonces ¿qué tiene que hacer Dios? Lo tiene que pasar por el horno de fuego. ¿Para qué? Para que esa persona pueda perdonar, para que pueda ser limpiada de alguna manera de la escoria. O sea, hay gente que no sabe cuánto ama el dinero hasta que lo pierde. Pasa por una escasez, pasa por un momento de necesidad, pasa por un momento de quiebra, pierde su dinero. Y es ahí donde se da cuenta que amaba más al dinero que a Dios. O sea, a veces nosotros no sabemos cuán malagradecidos somos con Dios. A veces somos malagradecidos porque mientras no hay dificultad, mientras tenemos trabajo, mientras tenemos dinero, mientras todo está bien, mire, nunca le agradecemos a Dios. No le agradecemos a Dios por el trabajo, no le agradecemos a Dios por la salud, por el matrimonio, por nuestros hijos, no le agradecemos a Dios por nada de eso, pero cuando viene la prueba, cuando lo perdemos, en lugar de poder entenderlo y de poder saber que Dios está produciendo algo en nuestras vidas, mire, muchas veces nos enojamos y hasta le reclamamos al Dios de los cielos. O sea, nos ofendemos cuando pasan ese tipo de cosas. Entonces, usted y yo tenemos que permitir, mire, que este tiempo de prueba, usted y yo tenemos que checar nuestros corazones. No podemos pasar este tiempo donde quizás estamos encerrados en casa. No podemos pasarlo solamente viendo la televisión, no podemos pasarla solamente descansando sin hacer nada, no. Yo creo que usted y yo tenemos que checar nuestro corazón. ¿Qué hay? ¿Qué hay en nuestras vidas? Ahora mire, ¿cuál es el propósito de la prueba? ¿Cuál es el propósito del horno en este caso? Veíamos cómo el Señor entra lleno del Espíritu Santo y dice que sale en el poder del Espíritu Santo. El horno tiene que cumplir esa función. La prueba, el desierto, tiene que cumplir esa función de poder purificarnos, de poder quitar la escoria para que podamos ser usados por el Dios de los cielos. El propósito de la prueba es que el Dios de los cielos quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Él quiere formar el carácter santo, el carácter puro de Cristo en nuestras vidas. Ese es el propósito. Por eso el fuego nos limpia, el fuego nos purifica. Hace algún tiempo oía una historia sobre cómo se purifica la plata.
Y dice que estaba un platero en el crisol y estaba moviendo la plata. Estaba en el fuego, estaba moviendo la plata para que se pudiese deshacer bien. Y dice que estaba ahí el platero y de repente llega su hijo y le dice, papá, dice, ya terminaste de purificar la plata. Y dice que el platero se asoma, ¿verdad?, dentro del crisol y dice, no, todavía no, hijo, todavía le falta. Y siguió moviéndole. Entonces el niñito se va. De repente vuelve otra vez y le dice, papá, ya terminaste, ya está terminada la plata, ya está purificada. Y otra vez dice que el platero se asoma dentro del crisol y dice, no, todavía no, todavía le falta. Y así, ¿verdad? El niñito se va y empieza empieza un rato a jugar. Y ya pasado un buen tiempo vuelve a regresar y va con su papá, que es el platero, y le dice, papá, dice, ya está lista la plata. Y dice que el platero se asoma y dice, ya, hijo, ya está lista, ¿verdad? Y ya llega a su casa y el niño le dice, papá, ¿cómo sabías que la plata ya está terminada? ¿Cómo sabías que la plata ya estaba purificada? Dice, mira, cuando la plata tiene escoria, dice, esto es opaca. Pero cuando la plata empieza a ser purificada, dice, entonces tiene un acabado como espejo. Dice, y yo puedo ver mi rostro en ella. O sea, mientras la plata tenga escoria, no puedo ver, no, yo no voy a ver mi rostro. Pero cuando la escoria se ha quitado de la plata, entonces veo que mi rostro se refleja en la plata, dice, y entonces eso indica que la plata ya está purificada. Y yo meditaba y decía, muchas veces, mire, Dios nos mete al horno porque quiere purificarnos. Quiere que la escoria, por eso dice, quita la escoria de la plata y le saldrá alhaja al fundidor. Cuando el platero es el Señor, nosotros somos como esa plata y Él nos tiene que meter al horno, perdón, al crisol. Y mientras nosotros estamos en el horno, Él está checando y está meneando y Él se asoma y dice, no, este todavía no refleja mi rostro, este todavía no refleja mi carácter, este todavía tiene ira, todavía tiene enojo, todavía tiene soberbia, todavía tiene maldicencia, todavía tiene problemas con los ojos, todavía miente. Entonces, hasta que el rostro de Jesús, hasta que el carácter de Jesús se refleje en nuestras vidas, entonces quiere decir que el proceso ha terminado. Mientras no reflejemos el rostro del Señor, entonces no vamos a poder terminar el proceso. Estar en el horno depende de nosotros. ¿Cómo reaccionamos al proceso? La nación de Israel pasó 40 años en el desierto. El Señor Jesús solamente pasó 40 días. 40 días bastaron para la vida del Señor para que Él pudiese ser perfeccionado para comenzar su ministerio. Y nosotros algunas veces nos resistimos. Porque yo creo que Dios ha obrado en nuestras vidas, nos ha metido a pruebas, a dificultades, y muchas veces nosotros no nos rendimos ante el Dios de los cielos. Ahora, mire, ¿qué pasa cuando se termina la prueba? Ahí en el libro de Daniel. Libro de Daniel dice que cuando Nabucodonosor ve a los muchachos que se pasean juntamente con el Hijo de Dios en el horno desatados, vemos que lo único que produjo el fuego fue quemar esas ataduras. Dios permite la prueba en nuestras vidas con el único propósito de purificarnos, de que esas áreas que esa escoria que muchas veces tenemos en nuestra vida puedas desprenderse de nosotros para poder ser más útiles para Él. Y dice en el versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del horno de fuego.
Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello, dice, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, dice, y ni siquiera olor de fuego tenían. Esa es la diferencia. Hay quien va a salir del horno procesado, purificado, sin escorias en su vida para poder ser usado. Pero también va a haber quien va a ser deshecho en medio de la prueba. Depende del material, depende de qué estamos hechos, el resultado de la prueba en nuestras vidas. Y dice que estos muchachos salieron desatados, o sea, lo único que se quemó fue las ataduras. Hay algunas veces usted y yo tenemos ataduras espirituales en nuestras vidas, herencias generacionales, de derrota, de inmundicia, de maldad. Entonces Dios dice, este me es útil, pero tengo que purificarlo. Y permite que venga la prueba, permite que seamos humillados, permite que seamos procesados. Y Él quiere que salgamos como estos jóvenes, desatados, pero sin heridas. No salieron heridos, no salieron resentidos, no salieron amargados. Veíamos cómo la amargura es un obstáculo para poder recibir la plenitud de Dios. A veces nos quejamos de situaciones, de cosas difíciles que pasan en nuestra vida y no sabemos que tienen un propósito. Usted y yo tenemos que ver con una correcta perspectiva el por qué somos procesados. O sea, que hay un propósito. Dios tiene un propósito en esa prueba, en esa dificultad. Pero tenemos que salir como estos jóvenes, desatados. Dice que su cabello ni siquiera olía a humo. No les afectó la prueba. Hay gente que en medio de la prueba le reclama a Dios. Alguien puede decir, ¿por qué me tocó esta suerte? ¿Por qué me pasó esta situación? ¿Por qué perdí a un familiar? ¿Por qué sucedieron estas situaciones? Alguien puede decir, ¿por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué me tocó este esposo? ¿Por qué me tocó esta esposa? Y salimos de la prueba reclamándole a Dios. Pero esos muchachos, ¿no? Y mire cuál fue el resultado. En el versículo 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y los libró, y dice, y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemias contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar, dice, como este. Mire, ese es el resultado cuando usted y yo salimos de la prueba del horno de fuego, sin ni siquiera olor de humo. Cuando usted y yo salimos de la prueba intactos, solamente salimos más puros, salimos con menos soberbia, con menos enojo, con menos pecado, con menos pornografía, con menos vicios en nuestras vidas. Cuando salimos de la prueba de esa manera, se impacta. O sea, el mundo va a ver, el mundo tiene que ver cómo usted y yo salimos de esta prueba, cómo salimos de esta situación que está golpeando a todas las naciones, en todos los ámbitos,
ricos, pobres, o sea, en todos los ámbitos esta situación está golpeando. Y el mundo tiene que ver cómo salimos nosotros para que ellos se puedan acercar al Rey. Sus vecinos, o sea, el vecino de usted, ellos están viendo cómo usted está en su casa. Si usted guarda las reglas, cómo se tratan, cómo sale, si usted sale enojado, si maldice al gobierno, si hace cosas indebidas, o sea, ellos están viendo. Ellos tienen que ver cómo tenemos un Dios que nos libra de las pruebas. Ellos tienen que ver cómo tenemos un Dios que nos libra de las dificultades y que nos protege en medio de las dificultades. He ahí por qué el diablo quiere que usted y yo fracasemos, que usted y yo nos resintamos en medio de la prueba. O sea, el diablo sabe el efecto que hay cuando usted y yo salimos de una manera correcta de la prueba, cuando salimos en bendición. Y por eso va a querer que usted y yo pequemos. Va a querer que usted y yo fracasemos y salgamos heridos de la prueba, porque se perdería todo el propósito. Si salimos amargados y si salimos enojados, airados, con deseos de ya no venir a la iglesia, con deseos de ya no buscar a Dios, o sea, si el diablo logra destruirnos en medio de esta prueba, cumplió el propósito y no vamos a impactar a nadie. Y por eso está muy interesado que fracasemos. Mire, en este tiempo, más que nunca, todo el tiempo necesitamos la protección de Dios, todo el tiempo, iglesia. O sea, no es que un día sí necesitemos su protección y otro día no. Todo el tiempo necesitamos la protección de Dios. Pero mire, en este tiempo, más que nunca necesitamos la protección de Dios. Oía en las noticias, o me llegaba una noticia, no sé qué tan cierto sea, pero decían que cuando viniese la fase 3 de esto del coronavirus, de la pandemia, oía, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea, porque a veces hay noticias que no son muy ciertas, pero oía que decían que cuando viniera la fase 3, los contagios se iban a multiplicar de una manera muy exagerada. Y oí que dice que pudiese ser que aunque estuviese uno en casa, ahí corría riesgo de contagiarse. Que no iba a ser necesario que tuviese contacto con alguien, sino que, o sea, en casa. No sé cómo, pero quizás decían que en esa fase 3, cuando viene el pico, cuando son las más fuertes o donde más se pueden contagiar, que podríamos, decía esta persona que ahorita muchos no conocemos a gente que está contaminada. Dice, cuando venga ese tiempo, dice, usted lo más seguro es que usted va a tener a alguien cercano, un familiar, un conocido, un amigo que está contagiado. Y el diablo quiere que pequemos para que no salgamos útiles para la obra de Dios. Quiere que salgamos con escoria, quiere que salgamos heridos todavía. Así no le servimos a Dios. Y por eso en este tiempo, mire, más que nunca necesitamos guardar nuestras vidas y guardar nuestros corazones. Mire, fíjese lo que pasó en el desierto. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Números capítulo 21. ¿Por qué el enemigo quiere que pequemos en el desierto? Dice así, Números 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, dice, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, dice, que mordiesen al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Ahora mire, ¿por qué el diablo quiere que pequemos?
porque se pierde el propósito. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, el diablo quiere que murmuremos. Y dice aquí que el pueblo se desanimó, empezó a murmurar, criticó a Dios, criticó a Moisés. Hablaron del maná. Dice, estamos hartos de este pan tan liviano. ¿Cómo puede llegar, verdad? O sea, ¿cómo podemos caer a tal grado de poder menospreciar las cosas, las bendiciones que Dios nos da? Y dice que Dios envió serpientes ardientes que les mordiesen, y dice que murió mucho pueblo. Ahora mire, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 15 dice que te hizo pasar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, pero Él te hizo sacar agua de la roca del pedernal. Mire, dice que el desierto estaba lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, pero dice que no les mordían. ¿Sabe hasta cuándo mordieron a los israelitas? Hasta que ellos murmuraron, hasta que ellos pecaron, hasta que ellos criticaron, porque no es que no había serpientes y no es que Dios las envió, no, sí estaban ahí. O sea, todo el desierto donde estaban, dice que estaba lleno de serpientes. Pero ¿sabe por qué no les picaban? Porque había un vallado, porque había un cerco. Cuando ellos pecaron, lo único que sucedió fue que Dios quitó su protección y ellos quedaron vulnerables a las serpientes. Por eso yo les decía que en este tiempo, donde todavía parece que viene un tiempo más difícil de contagios, de muertes, o sea, usted y yo necesitamos en este tiempo más que nunca la protección del Dios de los cielos. Y lo único que quita la protección es el pecado, la murmuración, la crítica, el menosprecio a la palabra de Dios, el menosprecio al maná, el menosprecio. O sea, yo no sé cuántos de ustedes estén en su casa sentados bien, poniendo atención a la palabra, o quizás están menospreciando porque no hay quien los vea, porque no hay quien esté ahí al cuidado, y quizás estén durmiendo, quizás estén platicando, yo no sé, pero dice que ellos se cansaron y llamaron liviano al maná, al pan del cielo que Dios les daba. Y eso, ¿sabe qué provocó? Que Dios quitara su protección. Usted lee en el libro de Isaías, en el capítulo 5, cuando Isaías dice: voy a cantar el canto de mi amado a su viña. Y dice que el Señor plantó una viña, le puso un cerco, le puso un vallado, cavó en ella un lagar, hizo todo, o sea, todo. Dice, ¿y por qué? Dice, si yo le di todo a mi viña, ¿por qué en lugar de producir uvas, produjo uvas silvestres? Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? Y dice que el Señor había hecho todo para que esa viña produjera, pero produjo uvas silvestres. Dice, le voy a decir lo que voy a hacer a mi viña, le voy a quitar su vallado, voy a portillar su cerco para que sea hollada, para que quede desierta. Mire, cuando el diablo sabe que cuando usted y yo pecamos en medio del desierto, Dios quita su protección y no vamos a poder salir sin daño. Tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestra vida, tenemos que dejar que Dios nos procese, que se quite la escoria, que se quite la ira, que se quite el adulterio, que se quiten los vicios, que se quite el enojo, que el fuego de la prueba nos humille a tal manera que aborrezcamos el pecado, para que Él no quite su protección de nosotros. El ambiente puede estar lleno de esa enfermedad, pero mientras Él tenga su cerco a nuestro alrededor, no puede tocarnos, no puede dañarnos, no puede acercarse a nosotros. Tenemos que guardar nuestras vidas, no pecar, no caer en el pecado. El diablo va a querer poner tentaciones en nuestra vida, así como lo hizo con José el soñador. Dice que cuando José es llevado a casa de Potifar, es una bendición José, pero mire, dice que la esposa de Potifar pone los ojos sobre José y lo empieza a asediar, le dice:
duerme conmigo, duerme conmigo. Dice que cada día llegaba y le decía, duerme conmigo. Y José le dice, mira, mi amo tiene confianza en mí, yo todo lo manejo, yo tengo acceso a todo. Lo único que en lo que yo no puedo poner mi mano es en ti, porque eres su esposa. Pero eso no le bastaba a esa mujer, y le seguía asediando y le seguía asediando. Y un día llega José al palacio para hacer sus labores, y resulta que no hay nadie en el palacio. Se le acerca esta mujer, lo quiere seducir, y dice José, no, dice, ¿cómo podría yo hacer este mal contra mi amo y pecar contra Dios? ¿Y sabe qué hizo José? Huyó. En medio de la prueba, en medio de la tentación, usted y yo no tenemos que jugar, no tenemos que pensar y enfrentar la tentación pensando que no va a pasar nada. No, tenemos que huir. ¿Sabe lo que puedo ver ahí? Lo que le ayudó a José, que él amaba a Dios. Mire, la prueba, la tentación puede venir a nuestras vidas, puede venir a nuestros corazones, pero lo único que va a librarnos de la tentación es que amemos, es que amemos algo más que esa tentación. ¿Por qué un hombre cae en adulterio? Porque pierde la pasión por su esposa. ¿Por qué un hombre deja de venir a la iglesia? Porque empieza a amar el mundo, empieza a amar los placeres, el dinero, empieza a amar el pecado. Lo único que nos va a librar de la tentación es que haya algo que nos apasione más. Algo que me apasione más que el dinero, algo que me apasione más que el pecado, algo que me apasione más que el vicio, algo que me apasione más que los placeres, algo que me apasione más que las riquezas. O sea, lo que me va a librar a mí es que haya una pasión más grande en mi vida. Porque si yo tengo una pasión y viene otra pasión más grande, entonces eso es lo que va a llenar mi corazón. Miren, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice, nosotros también, dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que nos es puesta por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando lo oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, ¿sabe qué nos recomienda ese pasaje? Dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. Si algo logra hacer que desviemos nuestros ojos del Señor Jesús, es porque nuestra pasión hacia Él se ha ido agotando. Mientras Él sea mi pasión, mientras yo esté apasionado por Él, nada me va a hacer voltear hacia otro lado. Oía sobre un principio que alguien hablaba, y le llaman el principio del perro. Y me llamó la atención porque ¿por qué el principio del perro? Y dice que cuando alguien está enseñando a un perro a comer, dice que el perro ve la comida y el perro se abalanza sobre la comida, pero el que le está entrenando le dice no, y el perro se detiene y le dice siéntate, y el perro se sienta. Y cuando va a poner la comida y el perro se va a abalanzar la comida, le dice no. ¿Y sabe qué hace el perro? O sea, se levanta y pone sus ojos en el amo. Y sí, yo lo vi, busqué varios videos, y yo veía cómo cuando el amo le decía no, el perro no se le quedaba viendo a la comida, sino que el perro, ¿sabe qué hacía? Ponía sus ojos en el amo y decía, esto lo hace para que no caiga en la tentación. O sea, si el perro ve la comida, se va a hacer más fuerte la tentación en él, y va a ser tentado a desobedecer la voz de su amo. Entonces, para que el perro no caiga en tentación, él no pone sus ojos en la comida, él pone sus ojos en el amo. Si al perro le dice no, el perro inmediatamente voltea a ver hacia su amo.
Y hasta que el amo le dice, puedes comer, entonces el perro se abalanza a comer. Y yo creo que eso aplica aún a nosotros. Usted y yo podemos ver cosas tentadoras, cosas que nos atraigan, pero ¿sabe dónde tenemos que poner nuestros ojos? En Jesús. Usted y yo tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tiene que ser nuestra pasión Él. Si Él nos apasiona, vamos a poder pasar la prueba en el desierto. El diablo puede venir y querer tentarnos y poder ofrecernos algo, pero le vamos a poder decir no. ¿Cómo podría pecar contra Dios? ¿Cómo podría pecar contra mi Dios? Yo no sé si el diablo ha querido tentar la iglesia. Yo no sé si ahorita usted mismo en este instante usted está siendo tentado, está siendo atraído, seducido para pecar. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que en este tiempo de prueba muchos cristianos caigan en los vicios. Se está aumentando los vicios. Él quiere que en ese tiempo de necesidad muchos cristianos caigan en el alcoholismo, en el robo, en el tabaquismo, porque así se pierde el efecto. El desierto es para quitar la escoria. De nada sirve si salimos todavía con escoria en nuestras vidas. Si usted está siendo tentado, dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, quiero poner mis ojos en ti. Fije su mirada, fijemos nuestra mirada en el Hijo de Dios. Volteemos a Él, miremosle a Él. Él tiene que ser nuestra pasión. No tiene que haber una pasión más grande que Él en nuestras vidas. No desviemos nuestros ojos, iglesia. No desviemos nuestros ojos. Pongámoslos en Jesús. Fijos, fijos. Dígale: Señor, ayúdame. Dígale: Espíritu Santo, Señor, no quiero ser seducido, no quiero desviar mi mirada. A veces la tentación es insistente. Dice que esa mujer le insistía día con día, día con día. Tenemos que estar fuertes para poder soportar la tentación. Tenemos que estar firmes para no caer, para no pecar. Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a pasar esta prueba, ayúdanos a pasar este tiempo de dificultad, mi Dios. No queremos fallar, no queremos, Señor, ser mordidos por las serpientes en el desierto. No quites tu protección de nosotros, amado. Hoy más que nunca necesitamos tu protección sobre nosotros. No quites tu vallado, Señor. No quites el cerco de nuestro alrededor. No queremos estar expuestos ni queremos estar vulnerables. Amado, nosotros los padres queremos estar firmes. No queremos, Señor, abrir puertas para que la enfermedad, para que la maldición pueda entrar en nuestras vidas. Ayúdanos a estar firmes. Queremos reflejar, que tu rostro se refleje en nosotros. Que ese carácter santo, ese carácter puro se refleje en nosotros, amado, y que la escoria pueda ser quitada de nuestras vidas. Ayúdanos, amado, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo, Señor, de prueba, de dificultad. En este tiempo, Señor, donde estamos expuestos a que esta enfermedad pueda llegar a nuestras vidas. Señor, no queremos pecar, no queremos desviarnos. Si es necesario, humilla nuestros corazones, amado. Si tú ves soberbia en nosotros, quítala, pásala por el fuego. Si tú ves orgullo, Señor, si tú ves maldad en nosotros,
Que el fuego de la prueba, Señor, ese desierto en nuestras vidas nos purifique para poder salir limpios, puros y poder ser usados por ti cada día más. Así como esos jóvenes, Señor, impactaron la vida de ese rey por la manera en la que salieron de esa prueba, así nosotros, amado, que impactemos a todos los que nos conocen, mi Dios, que podamos impactar su vida, que ellos puedan ver cómo tú nos has protegido, cómo tú nos has librado, Señor, de esta prueba, y que ellos puedan voltear su vida y su corazón hacia ti, mi Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Amén y amén. Amén, iglesia. Vamos a participar de la cena. Su protección es necesaria, importante. Ahí en sus casas, si ustedes tienen bueno, ya listo el pan y la copa, vamos a tomarla. Ahí los padres, encárguense de que todos ustedes primero y sus hijos podamos participar de la cena. Es un tiempo donde podemos escudriñarnos a nosotros mismos. Aquí en su palabra dice, 1 Corintios 11:28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, dice, para que no seamos condenados con el mundo. En Apocalipsis hay una palabra que Dios le da a Filadelfia y dice que él les iba a librar de la prueba que habría de venir sobre todo el mundo. Aquí dice que si nos examinamos, si escudriñamos nuestro corazón, y si hay algo que estorba, tenemos que quitarlo. Y dice que el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Las pruebas que Dios envía al mundo no son para nosotros, pero si no entendemos, podemos ser condenados juntamente con el mundo. Así que vamos a participar escudriñando nuestros corazones, nuestras vidas, antes de participar. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, nuevamente te damos gracias, Señor, cada día, por la vida que nos das, por la fuerza, por el cuidado que tú tienes de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has librado de la muerte, del pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y tú nos has librado, Señor, a través de tu muerte en la cruz, de la ley del pecado, Señor. Padre, comemos este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tu bendito Hijo, y declaramos que esa fuerza, esa santidad que había en Él, esa salud, viene a nuestras vidas, amado. Tu palabra dice, Señor, que así como tú vives por el Padre, el que te come vivirá por ti. Hoy comemos, amado, de tu carne, este pan que representa tu carne, para poder vivir en ti, para poder vivir por ti, mi Señor. Queremos hacernos uno contigo, Señor, y te damos gracias por la vida y la fuerza que nos das. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Vamos a participar del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Es el nuevo pacto que el Señor ratificó, marcó. Su palabra dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y el Señor ratificó el nuevo pacto a través de su sangre. Hay promesas firmes, o sea, su sangre preciosa ratificó ese pacto. ¿Quién lo puede romper? Nada ni nadie. Y nosotros recibimos la adopción por su sangre. Y hay grandes promesas para nosotros cuando lo hacemos con entendimiento, con revelación, con sabiduría, creyendo lo que Él hizo en la cruz. Señor, te damos gracias también por la sangre preciosa que tú derramaste, que tú vertiste en la tierra, en cruz, en esa cruz, Señor. Amado, una sola gota de tu bendita sangre hubiese bastado para cubrir los pecados del mundo para siempre. Pero tú la entregaste toda, tú te entregaste todo, Señor. Y nosotros igual nos queremos entregar a ti, queremos confiar en ti, Señor. Queremos ser parte del nuevo pacto, queremos ser hijos, amado, tuyos, a través del espíritu de adopción y la sangre preciosa que tú vertiste en esa cruz, mi Señor. Amado, límpianos, cúbrenos. Amado, aunque las noticias, aunque el mundo diga que pueden venir contagios, Señor, tan fuertes, donde toda la gente podría estar expuesta a ese virus. Señor, nosotros creemos que tu sangre preciosa es la mejor protección que tenemos en este tiempo, mi Señor. Que tu sangre aplique en nuestras vidas, amado. Queremos limpiarnos, amado, de toda contaminación de carne y de espíritu. Que podamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios, para que tu sangre preciosa, Señor, nos cubra perfectamente a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras hijas, nuestros hogares, nuestros bienes, amado. Señor, te damos gracias por tu sangre preciosa y participamos de este acto, Señor, reconociendo que hay poder en tu bendita sangre, mi Señor. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio y por darnos vida, Señor, también a través de tu muerte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Participe de la copa. Amén. Pues gloria a Dios, iglesia. Dios les bendiga mucho. Esperamos vernos pronto y ya no solo poder compartir, ¿verdad?, a una cámara, sino poder compartirle a usted directamente. Cuídese, Dios le bendiga, obedezca las instrucciones, ¿verdad? Aprovechemos este tiempo para leer la Biblia, para meditar en la palabra, para orar, para escudriñar nuestro corazón y saber que
que Dios ve instrumentos poderosos en usted, pero que hay que quitar la escoria para que salga alhaja al joyero, al platero. Así que si de repente viene una prueba, una dificultad, entienda que es Dios quitando la escoria porque le quiere usar. Amén. Dios le bendiga mucho. Le amamos. Dios le bendiga. Nos vemos.